Bien, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora sobre cómo documentar una clase, solo que ahora la práctica será a partir de la documentación de la clase string. Vamos a crear unos métodos los cuales van a hacer uso de algunos de los métodos más comunes de la clase string, pero basándonos en la documentación, es decir, como no saber exactamente qué hace la clase, pero leyendo la documentación vamos a entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Para ello vamos a crear en la carpeta que dice sección 4.4, vamos a crear una carpeta llamada laboratorio, y dentro de esa carpeta vamos a crear un archivo llamado javadocstring.java. Ese archivo lo que va a contener es lo siguiente. Bueno, aquí ya les he colocado la documentación para irnos acostumbrando a cómo seguir el lineamiento, el estándar de Javadoc, y aquí les he colocado dos cadenas. Con estas dos cadenas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que queremos es que retorne el carácter que esté en la posición dada. En el caso vamos a usar la primera cadena, y luego queremos también que se unan las dos cadenas de caracteres usando un método de la clase string, y luego vamos a comparar si la cadena 1 y la cadena 2 son iguales. Para ello nos vamos a auxiliar de la documentación que está en la clase string. Observamos también que aquí usamos una etiqueta que es la etiqueta @sí, y vamos a ver aquí la documentación de la clase Java. En este caso, cuando se compile, aquí se va a generar un hipervínculo hacia la documentación de la clase, que es la que vamos a ver a continuación. Estando ya en la documentación de la clase, aquí vamos a analizar tres cosas. Primero, que queremos que se retorne un carácter de una cadena en específico. Lo siguiente, unir dos cadenas, y lo tercero, comparar si las dos cadenas son iguales. En este caso vamos a buscar los tres métodos que hagan eso. Aquí podemos empezar a leer toda la documentación de la clase. Sin embargo, lo que nos interesa es los métodos. También te recomiendo que leas cada una de las documentaciones de las clases. Si alguna vez utilizas alguna librería, pues eso te puede sacar de muchas dudas. Aquí en este caso aquí nos aparecen los constructores de las clases, que más adelante los vamos a ver más a fondo. En este caso no nos interesan. Lo que sí nos interesa son los métodos. Si ves, en cada uno de los métodos no aparece cómo está estructurado el método internamente, sino que solamente aparece el nombre del método y también aparecen los parámetros que recibe. Eso es suficiente para saber cómo funciona una clase y también cómo nosotros la podemos utilizar. En este caso aquí, casualmente y de forma intencional, he colocado que el primer método que vamos a utilizar es justamente el que devuelve el carácter del índice especificado. En este caso el método entonces que vamos a utilizar es el método char@. Aquí nos dice que el método tiene como nombre char@, luego recibe como parámetro un número entero que representa el índice de la cadena, y lo que nos va a devolver es justamente el carácter que nosotros necesitemos. Si damos clic aquí en el método, vamos a ver que nos dice que este método retorna el carácter del índice especificado, y nos aclara también que en este caso el índice empieza en 0 hasta la longitud de la cadena -1. Es decir, si la cadena tiene, por ejemplo, 10 caracteres, la novena posición nos retornaría el carácter número 10. Por lo tanto, el carácter 0 sería la primera posición, el primer carácter de esa cadena. Entonces, sabiendo eso, vamos a escribir la declaración del método. Ya teniendo esto, más abajo vamos a escribir lo siguiente. Como queremos que se imprima la cadena, vamos a escribir system.out, luego print
CN y vamos a escribir aquí el mensaje. En este caso vamos a escribir, este es el primer carácter. Y el carácter que vamos a escribir, aquí vamos a colocar punto coma, escribir lo mismo, vamos a copiar y pegar para optimizar el código y vamos a imprimir en este caso de la cadena 1. Aquí como queremos llamar un método vamos a escribir el punto, habíamos dicho que el método se llama char at en mayúscula y entre paréntesis aquí vamos a escribir lo que queremos es, en este caso vamos a escribir el primer carácter. Entonces el primer carácter sería la posición número 0. Observamos aquí es minúscula y vamos a escribir la posición 0 de la cadena 1, entonces debe imprimirse la letra P. Vamos a verificarlo compilando el programa. Primero guardamos y luego vamos a compilar. Vamos a abrir aquí en la consola y luego vamos a escribir Java C. En este caso se llama el paquete laboratorio y la clase JavaDocString. Veamos si no hay algún error. Vemos que se ha compilado y hoy lo vamos a ejecutar escribiendo laboratorio, el nombre del paquete y el nombre de la clase. Veamos qué sucede y justamente lo que nosotros esperábamos. Aquí dice este es el primer carácter, la cadena es la primera cadena y observamos que el primer carácter de esa cadena es justamente la letra P. Entonces vieron que sin necesidad de saber qué hace el método internamente para devolvernos esa letra P, simplemente al enviarle la posición que nosotros queremos, sabemos que al final lo que nos va a retornar es un carácter, que es el que se imprime acá. Por eso es lo importante de saber interpretar la documentación, ya que eso nos va a facilitar bastante la programación del código. La siguiente tarea es unir dos cadenas, o en programación eso se llama concatenar. Entonces vamos a buscar en la documentación si hay algún método que sirva para concatenar. En este caso vemos que acá está este método. Usualmente todas las cadenas de caracteres tienen este método. Entonces vemos aquí que vamos a utilizar este método que recibe una cadena y devuelve una cadena, que es la unión de las dos cadenas que se quieren unir. En este caso pues aquí nos da también un ejemplo de cómo es que funciona el método para utilizarlo. Entonces sabemos que tenemos que utilizar este método y enviar una cadena como parámetro. Entonces para el segundo ejercicio vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a imprimir lo que queríamos mostrar. En este caso es unir cadena 1 y cadena 2. Y vamos a utilizar ahora el método especificado. Vamos a copiar aquí. Vamos a borrar en este caso el método. Se llama concatenar. Abrimos paréntesis y cerramos. Y en este caso el siguiente parámetro, como es una cadena, va a ser la cadena número 2. Ahora vamos a guardar y vamos a compilar. Si presionamos la flecha hacia arriba, vamos a ver el historial de todos los comandos que hemos ejecutado. Volvemos a compilar. Vemos que no nos ha dado ningún error y ahora ejecutamos. Acá observamos que está
justamente lo que queríamos. Está el primer carácter, en el caso fue lo primero que hicimos, y ahora estamos uniendo la cadena 1 y la cadena 2 que dice programando en Java y programando en PHP. Observen que aquí no hay ningún espacio porque no hemos colocado ningún espacio. Quisiéramos que se viera mejor, pues ahí escribiríamos un espacio para que aparezca también acá. En este caso lo que nos interesaba pues la aplicación del método, y lo hemos conseguido. Y como último ejemplo vamos a hacer la verificación si dos cadenas son iguales o no. En este caso no vamos a utilizar el símbolo igual como comparación. Más adelante vamos a ver por qué. De momento lo que sí deben saber es que el doble igual solamente se utiliza cuando se comparan valores. En este caso, cuando son objetos, no se puede utilizar ese doble símbolo igual. Vamos a utilizar ahora otro método que es el método equals, y aquí nos dice compara la cadena con el objeto especificado. En este caso, como el objeto puede ser también otra cadena, aquí podemos usar este método. Entonces vamos a utilizar el método equals. Y aquí vamos a escribir comparar si cadena 1 es igual a cadena 2. Luego vamos a cambiar aquí el método por el método equals, y aquí entre paréntesis vamos a escribir cadena 2. Luego guardamos y compilamos, y en este caso sabemos que eso es falso. Volvemos a ejecutar y justamente aquí nos dice comparar si cadena 1 es igual a cadena 2. Eso es falso, ¿verdad? Porque vemos pues que no son iguales las dos cadenas. Bien, en esta sección entonces queríamos ver cómo escribir la documentación de un archivo en Java, pero también cómo entenderla para poderlo utilizar cuando estamos utilizando librerías que ha desarrollado otra persona. Espero que les haya servido, y cualquier duda, a favor preguntarla. Muchas gracias por su atención.